Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno nacional le responde. Hoy tenemos un programa muy especial, hoy no están viendo ustedes el set habitual de Urna de Cristal, hoy estamos en ese mundo mágico de Macondo, ese que fue creado por nuestro premio Nobel Gabriel García Márquez y que ha sido reflejado aquí precisamente en la Feria del Libro, en la versión número 28 de la Feria de Libros en Corferias en Bogotá. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, del estímulo a la lectura, del estímulo que hace el gobierno nacional a la industria del libro. Y está con nosotros esta noche, pues ni más ni menos que la ministra de Cultura, Mariana Garcés. Ministra, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en Urna de Cristal. Hola, John Jairo, buenas noches y gracias por la invitación. También nos acompaña esta noche Juan Camilo Sierra, él es el gerente para Colombia del Fondo Cultural Económico y quizás también una de las personas fundamentales para la industria en Colombia. Fue quien inició también ese gran proyecto de construcción del Centro Cultural Gabriel García Márquez. Doctor Sierra, muy buenas noches y también muchas gracias por sacar un tiempito en este momento tan agitado que ustedes con la Feria del Libro. Muchas gracias por estar con nosotros. A usted muchas gracias, John Jairo, por la invitación. Y nos acompaña también el doctor Moisés Melo González, editor, asesor del gobierno en todos los planes de lectura, es presidente de la Cámara del Libro y aquí un dato muy importante, fue quien primero publicó una de las obras de Gabo en Colombia. Doctor Melo, muy buenas noches. Muy buenas noches, es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Y bueno, les contamos, este programa se trata de participación ciudadana, se trata de preguntas que hace la gente. Hoy vamos a tener un programa muy especial, aquí desde Corferias, desde la Feria del Libro, desde Macondo, este mundo imaginario que nos creó Gabriel García Márquez, y no vamos a tener precisamente participación vía teléfono, ministra, vamos a tener preguntas en vivo y en directo aquí desde Corferias. También vamos a tener las preguntas por las redes sociales. Pero bueno, iniciando ya el programa en forma de las preguntas, ministra, ¿cómo va el tema de la Feria del Libro? Usted nos acompañó el lunes en Agenda Colombia y nos contó por qué estamos aquí en Macondo. Me gustaría que nos explicara de nuevo por qué estamos haciendo la Feria del Libro en el país invitado, Macondo. Bueno, la verdad es que esa es una iniciativa de la Cámara del Libro, creo que un acierto realmente. Se cumple el cabo de año de la muerte de Gabriel García Márquez y qué mejor que honrar su memoria con ese país, con ese territorio imaginario, con Macondo. Ese proyecto tuvo un comité curatorial donde participaron voces muy autorizadas y sobre todo la puesta en escena, lo que el público puede venir y ver de ese Macondo vuelto realidad en esta versión de la Feria del Libro, creo que va a atraer a muchísimos ciudadanos colombianos, a la gente de Bogotá, pues para ellos imperdible, de manera que sí es una invitación enorme a que se acerquen a la feria. Muy bien, doctor Juan Camilo Sierra, lo que tiene que ver con el Fondo de Cultura Económico, conocedor pues del mundo del libro en Colombia, ¿qué significa la realización de eventos como estos, como la Feria del Libro, su versión número 28? ¿Qué significa para los ciudadanos en el plan de promover la lectura y para la industria editorial? Yo creo que las ferias son un elemento fundamental en toda la cadena de circulación del libro y en todo el tema de formación de lectores. Esta es una feria que ininterrumpidamente se ha hecho de forma anual a lo largo de 28 años y creo que cada vez cobra más fuerza. Creo que la feria está compuesta por una inmensa librería temporal acompañada de un programa cultural cada vez más estructurado, de muy buena calidad, y el rol del invitado de honor es fundamental, es de alguna manera lo que ocurre cada nuevo año y en esta oportunidad tener a Macondo le dio un giro sustancial a la feria. Sí. La presencia de países que ha sido magnífica desde México en el 2009 para adelante se ve completamente modificada en mi criterio para bien. Aquí lo que hay es un proceso de interpretación a partir de la curaduría que mencionaba la ministra. Venimos a vivir otro Macondo y yo creo que eso va a ser fantástico para seguir moviendo lectores alrededor no solo de García Márquez, sino de todo lo que significa el universo del libro en general en Colombia. Bueno, muy bien, ministra. Macondo, ese es un pueblo imaginario, un mundo imaginario en la obra de Gabriel García Márquez. Creemos que es un país, pero un país, ahora contémosle
a los colombianos que no han tenido la oportunidad de venir, a los bogotanos que seguramente van a venir en los próximos días, al final de cuentas, porque teníamos la expectativa el lunes, ministra, ¿se acuerda? Que cómo sería este mundo, cómo sería Macondo. Ya usted tuvo la oportunidad de estar, ya tuvimos la oportunidad de estar. Contémosle qué es lo que van a ver o les dejamos la sorpresa para que no, yo les dejaría la sorpresa. Yo les digo que hay algo que no se pueden perder, que es la gallera, que son los inventos, que es el tren. Y creo yo de verdad que ese equipo hizo un muy buen trabajo, porque era conceptualizar un Macondo desde visiones muy distintas, lo que pensaba Jaime Abello, pues que ha estado cerca a Gabriel García Márquez pues toda su vida, que tiene la Fundación de Nuevo Periodismo, también Piedad Bonet, que ha sido una gran lectora pues de Gabo, y otro escritor, y compartiendo como experiencias, como ideas, y volver eso realidad. Sí, es que eso es lo que es, eso es lo que es mágico también. Comandado por Laura Villegas. Sí. Y Laura y el equipo de artistas, estuvo Caicedo acompañándola, bueno, pienso que hicieron de verdad un muy buen trabajo, muy buen trabajo. Urbano, exacto. Pues muy bien, tenemos precisamente en este programa una de cristal que es de participación ciudadana, ministra, pues ya tenemos mucha gente ahí con nuestra directora Paola Hernández, que ya está haciendo fila para preguntar. Paola, adelante con las preguntas. Así es, John Jairo, pero antes de ir con las preguntas, pues quiero contarle que estamos con uno de sus espacios representativos en este pabellón de Macondo. Solo un adelanto, estamos en la cocina de Úrsula. Este es un espacio muy representativo en la obra de nuestro Nobel Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, pero no le cuento más para que la gente venga y lo visite. Y estoy con Lisette Moyano, ella es estudiante de comunicación social y tiene una pregunta ya para formular. Bueno, señora ministra, mi pregunta es, si una persona sale como profesional y quiere publicar un libro de su autoría, pero no tiene los medios suficientes para hacerlo, ¿el Estado le ayuda con esto? ¿De qué manera? Pues ahí está la pregunta de Lisette, ministra. Nosotros tenemos una serie de proyectos que son convocatorias públicas, abiertas, tanto el Programa Nacional de Estímulos como el Programa Nacional de Concertación, donde básicamente tenemos una oferta para que personas que tengan estas iniciativas las puedan llevar a cabo. Pero los grandes editores en Colombia pues son las editoriales. Las editoriales tienen primero gente especializada que lee sus obras, que de alguna manera miran si de acuerdo a los criterios de esa determinada editorial pueden o no pueden ser publicados. Hay editoriales independientes, hay editoriales más grandes, hay toda una oferta. De golpe, pues son muchísimas, yo no sé en Colombia en este momento cuántas editoriales hay, y el Estado incentiva de esa manera, pero nuestra función prioritaria es llegar con libros a las bibliotecas y también ser parte de la cadena, incentivar a los editores comprándoles sus libros, a sus autores comprándoles sus libros, pagando los derechos de autor y teniendo una gran distribución en las 1.404 bibliotecas públicas que hoy tiene el país. Pero sí tenemos incentivos a través de convocatorias públicas que las deciden jurados expertos y especializados. Moisés, en el caso de una persona como Lisette, la niña que está terminando comunicación social, usted que es un editor de gran trayectoria, ¿uno qué consejo le puede dar a estas personas, a estos jóvenes que de pronto les interesa escribir un libro, pero que también preguntan, ¿y esto dónde lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer? El mundo ha cambiado mucho y hoy por hoy comunicarse con los lectores es muy fácil, porque ya se puede hacer ediciones electrónicas y se pueden poner en la red los materiales de cualquier tipo de escritura. Obviamente es someterse siempre al criterio de los lectores, que es lo que ha pasado todo el tiempo. Los editores son como unos intermediarios entre el autor y los lectores. Buscan para los lectores los mejores autores y buscan para los autores la mayor cantidad de lectores que sea posible. Esa es la función del editor y no tiene más remedio que hacer eso, porque si no fracasa como editor. A mí me parece un poco divertido toda la vida oír la crítica de que los editores no quieren publicar. Los editores lo que quieren es publicar, quieren es encontrar autores y quieren encontrar autores
que tengan éxito con los lectores y quieren encontrar lectores para los autores que publican, si no fracasan como editores. Entonces no hay complots para mantener silenciado a nadie en esta industria. Hay muchos editores con muchos intereses distintos, con formaciones distintas, con gustos distintos, que hacen que todo libro que valga la pena termine por publicarse. Es muy extraño que un libro hoy que vale la pena no se publique. Doctor Sierra, usted como gerente para Colombia del Fondo Cultural Económico, ¿usted cree que hay que hacer más política pública o política privada para incentivar precisamente casos como Lisette, que nos preguntaba, para que la gente se entusiasme más con el tema de escribir un libro, un cuento? ¿Hace falta más? De lado y lado, público y privado. Yo creo que siempre hará falta más, por fortuna, y de eso se trata. O sea, el espacio de creación es un espacio que puede ser de muy distintas formas en función sobre todo de la escritura. Se puede partir, digamos, del supuesto en el área de la ficción, de un espacio íntimo, del propósito y la necesidad de un individuo por escribir, por convocar con eso un mundo desde su fuero interno, o puede ser también procesos de investigación en los que un trabajo de equipo se involucre, etcétera, etcétera. Al final, yo creo que las iniciativas son todas importantes. La iniciativa pública y la iniciativa privada sumadas constituyen conjuntos, cada quien desde el lugar que ocupa, porque pienso que la industria editorial, que también puede ser pública o privada, define, como bien lo decía la ministra, desde criterios propios en función de un catálogo editorial, lo que considere o no publicar. Asimismo el público lo que considere o no leer, asimismo el Estado lo que considere o no adquirir, asimismo lo que se va surtiendo, digamos, de todo el universo en la cadena de libros y lectura a partir de esos públicos. Los gustos cambian, no se leía lo mismo hace unos años que lo que se lee hoy. Autores olvidados regresan para ser de nuevo convocados y convertirse otra vez en un éxito. Algunos permanecen como clásicos largos periodos. Nuevos autores dan también nuevas formas a la escritura y la lectura. Yo creo que todos hacemos parte de eslabones en una labor además muy dinámica, en la que la evolución es indispensable, en la que permanentemente estamos transformándonos, siempre uniendo, en mi criterio, dos cosas fundamentales: la creación y la lectura, es decir, el autor y los ciudadanos. Y ahí dentro estamos todos. Muy bien, ministra, aquí ya comienzan a llegar muchas preguntas por las redes sociales. Tenemos por la cuenta Twitter de Urna de Cristal, @culturabook. Pregunta: ¿cuál es la inversión concreta del gobierno en la Feria del Libro? Bueno, nosotros en esta feria tenemos varias cosas. Primero, nos de verdad comprometimos a hacer de Macondo una realidad. Entonces, nuestra inversión en este pabellón de Macondo fue de 700 millones de pesos. Después tenemos stand del Ministerio de Cultura, que está dedicado básicamente a los niños y con una apuesta a la lectura en voz alta. Hay que hacer énfasis en eso, y este es el momento, invitar a todos los televidentes a que lean en voz alta a sus hijos, y con una serie de proyectos también digitales para niños, la página del Ministerio de Cultura, que es Maguaré. Adicionalmente a esto, pues tenemos la presencia de la Biblioteca Nacional, del Instituto Caro y Cuervo, que son instituciones que hacen parte del Ministerio de Cultura, y en esa oferta alcanzamos a completar 250 millones de pesos adicionales para una inversión total de 950 millones de pesos en la Feria del Libro para todos los colombianos. Muy bien, Paola, tenemos con la participación ciudadana, con la participación de los visitantes aquí a la versión número 28 de la Feria del Libro. ¿Con quién se encuentra, Paola? Pues continúan acercándose más personas y sobre todo estudiantes que les interesa mucho este tema. Precisamente estamos con Ángela Vargas, ella también quiere hacer una pregunta. Quisiera saber cómo se está incentivando en los colegios del Estado la lectura. Muy bien, ¿cómo se está incentivando desde los colegios por parte del Estado el tema de la lectura, ministra? Bueno, esta es una pregunta más para Gina Parodi que para mí, pero como trabajamos articuladamente y muy de la mano, pues se la contestaré. La verdad es que las apuestas en este gobierno desde el Ministerio de Educación Nacional para promover la lectura han sido enormes. La ministra María Fernanda Campo en el
primer periodo del gobierno del presidente Santos estableció primero una política de trabajo conjunto con el Ministerio de Cultura y segundo dos apuestas muy importantes, el fortalecimiento de las bibliotecas escolares. Ahora muchísimos de los colegios que hay en Colombia fueron dotados con una biblioteca escolar y segundo, dentro del tema de la calidad de la educación, que es una obsesión del gobierno nacional, pues también están todos los programas de promoción de lectura en el aula. Pero lo que nosotros hemos venido insistiendo y diciendo, tanto el presidente Juan Manuel Santos como nosotros desde el Ministerio de Cultura, como el ICBF, es que a la lectura uno se debe aproximar por gusto, por placer, porque es un disfrute y no por obligación. Obviamente todo lo que se hace en los colegios complementa esta visión que tenemos sin que sea necesario que leer se vuelva una tarea, sino que esté dentro de las posibilidades del colegio, que los niños vayan, retiren libros de las bibliotecas escolares, se los lleven a sus casas, trabajen con sus maestros en términos de lectura, pero no necesariamente para tomarles la lección. Pues precisamente a propósito de eso, ministra, nosotros aquí en Urna de Cristal preparamos precisamente una nota, un informe sobre cómo a través de ese trabajo conjunto del Ministerio de Cultura, del Ministerio de Educación, se creó el Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento. A través de este programa, mire, las cifras que tenemos, doctor Sierra, son 10.200.000 libros que se han entregado en 1.404 bibliotecas públicas del país. Veamos el siguiente informe. Y que le habían vaticinado que cuando tuviera 14 años se casaría con la hija del rey. Desde el Ministerio de Cultura focalizamos nuestras acciones en el mejoramiento de las bibliotecas públicas. Cada año entregamos una dotación de nuevas ediciones de libros para primera infancia y colecciones para jóvenes y adultos. Las dotamos de computadores, mejoramos la conectividad, formamos a los bibliotecarios y sistematizamos a los usuarios para conocerlos mejor. Antes de la biblioteca me la pasaba en la casa, me sentía un poco aburrida porque no había libros para leer, no había nada para consultar y para tareas. Y luego ya que estuvo la biblioteca, ya hacíamos las tareas, las hacíamos más informativas. Puedo leer, puedo expresarme más y puedo hablar más. Construimos y dotamos 104 bibliotecas públicas en 4 años, en los municipios más apartados y afectados por la pobreza o por el conflicto armado. Hemos adquirido y producido libros al alcance de todos los colombianos, que han sido entregados en las 1.404 bibliotecas públicas que hacen parte de la Red Nacional de Bibliotecas del Ministerio, los hogares del ICBF y las familias de escasos recursos, como las beneficiarias del programa de casas gratuitas. Y hemos fomentado la generación de contenidos digitales como Maguaré, un portal interactivo pensado especialmente para los niños. Un arcoíris es tu imaginación. Son tantos colores, muchas formas de expresión. La Fundación Bill y Melinda Gates ha sido un aliado fundamental en este propósito al implementar en Colombia el proyecto Uso y Apropiación de TIC en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia. 26 bibliotecas se beneficiaron con el proyecto piloto en el que la Fundación invirtió $3.200.000. Gracias al éxito del piloto, durante los próximos 4 años, la Fundación Bill y Melinda Gates serán nuestros socios para extender este proyecto a todo el territorio nacional. El gobierno, a través del Ministerio de Cultura, ha invertido en estos 4 años $128 millones en el fortalecimiento de espacios para la lectura y su promoción. El compromiso continúa. En este nuevo cuatrenio se invertirán más de $45 millones para el fortalecimiento de las colecciones bibliográficas, la construcción de bibliotecas y la promoción de prácticas que mejoren los índices y la calidad de la lectura de los colombianos. Pues estos son parte de los resultados que a través de estos programas de promoción y de incentivo a la lectura pues está haciendo el gobierno nacional, llegando, como ustedes lo veían, a los diferentes rincones del país. Doctor Melo y doctor Sierra, y después dejo a la ministra de última para esa pregunta, si bien se dan todos estos programas de incentivos, de promoción, ¿por qué en Colombia sigue siendo un país con tan bajo índice de lectura y de lecturabilidad?
A ver, yo creo que ahí es importante tener en cuenta una cosa. Colombia tiene una red de bibliotecas públicas que llega a todos los rincones, a todos los municipios del país. Es una cosa que se ha conseguido en los últimos 12 años y se ha hecho un trabajo muy juicioso y muy aplicado en dotar esa red y se la ha dotado con colecciones básicas. Sin embargo, todavía tiene muy pocos libros. Colombia tenía en los años 30 como alrededor de 90.000 libros en bibliotecas públicas fuera de la Biblioteca Nacional. Sí. Hoy Colombia tiene alrededor de 10 millones de libros en bibliotecas públicas. Cuando se lanzó en el gobierno de Gaviria el programa de lectura, decían que tenían 0.02 libros por habitante. Sí. Cuando comenzó el gobierno Santos había 0.2 libros por habitante, 0.18 libros por habitante. Hoy hay 0.23 libros más 0.19 en bibliotecas escolares y bibliotecas de bienestar familiar. Todo esto significa que hay ya un mayor acceso a los libros. Pero si uno quiere convencer a la gente de que lea, tiene que ofrecerle libros. El problema era de las campañas de lectura se dirigían al público diciéndole vale la pena leer, vaya a leer, pero en la mitad de las casas de los colombianos no hay libros y en las bibliotecas colombianas había solamente un libro cada 6 habitantes. ¿Cómo era posible llegar con eso a la lectura? No era posible. Ahora hemos ganado una cantidad de terreno, sobre todo con los niños. Hoy hay un libro por cada niño colombiano en las bibliotecas públicas. Tenemos que llegar a tener un libro por cada ciudadano colombiano en las bibliotecas públicas, pero eso quiere decir que nos falta dotar a las bibliotecas públicas de casi 40 millones de libros. Doctor Juan Camilo Esquerra, ¿cuál es su opinión frente a este tema de la baja lecturabilidad en Colombia? Yo creo que estoy de acuerdo totalmente con Moisés en que para poder tener lectores debe haber libros. Creo que si pensamos, digamos, desde el espacio comercial, la cadena de librerías que hay en Colombia es mínima y abarca unas poquísimas ciudades del país. Basta estar en una ciudad intermedia como Ibagué, en donde no hay librerías, o en ciudades donde la presencia librera es esporádica o ínfima. Creo que hay proyectos que han ido impulsando que ese tipo de cosas ocurran, ferias temporales que viajan con libros y autores a determinada ciudad mínimo una vez al año, etc. Ni qué decir en lugares como el Orinoco o la Amazonía, en donde la presencia librera no existe. Es fundamental empezar a construir estructuras para que eso no solamente se dé, sino que tenga continuidad y permanezca. Yo creo que una de las grandes responsabilidades nuestras como editores, como distribuidores y como libreros es construir esos nuevos mercados. Es fundamental el mercado del libro para que haya más lectores. Es fundamental descubrir escritores para publicarlos, que sean leídos. Es una cadena dinámica en la que, insisto, todos jugamos un rol fundamental. También creo que hay que analizar muy bien la forma en que se están midiendo la lectura en este país. El Ministerio de Cultura ha hecho una labor enorme para formar lectores en primera infancia y en las encuestas del DANE solo se ve reflejada la población que lee a partir de los 12 años. Entonces yo también pienso que en breve tiempo, cuando se empiece a ver reflejado el esfuerzo de todo este gobierno central con Leer es mi cuento, esos índices van a aumentar. El hecho de que las viviendas de interés social se entreguen con un grupo de libros, el hecho de que cada vez haya más acceso a contenidos electrónicos en donde mucho de todo se hace a partir de la lectura y es algo que todavía no estamos midiendo. Entonces pienso que hay un terreno recorrido muy interesante, uno enorme por recorrer y todos los que hacemos parte de la cadena del libro y la lectura responsablemente debemos hacer parte de lo necesario para que cada vez haya más lectores en Colombia. Ministra. Bueno, yo la verdad es que creo que nunca antes se le había apostado con tanta vehemencia a hacer de Colombia un país lector. Yo coincido con lo que han dicho pues Moisés y Juan Camilo. Sin embargo, hay un tema que es fundamental y es que el presidente Santos introdujo una medida que implica garantizar unos recursos a futuro
para que los proyectos de lectura se sigan manteniendo en el país. Eso es fundamental, sí. Que las reformas sean estructurantes y estructurales y que no dependan de la voluntad de un ministro. Entonces, la verdad es que hay que seguir en ese camino. Los planes de lectura son de larguísimo aliento. No hay ningún país que en un año, que en 2 años se vuelva un país lector. Y tienen que perdurar por siempre, porque cada vez hay nuevos niños que si ya son lectores, pues ya van a ser adultos, son jóvenes, y hay que seguir en ese intento. Yo realmente creo que vamos por muy buen camino. Creo que nunca antes el Estado había hecho tantas compras públicas y el 37% de nuestro presupuesto se destina al libro y a la lectura y al fortalecimiento de las bibliotecas públicas en el país. La ministra, me llegó una pregunta aquí por Facebook a propósito, dice, de Clara Sofía Guerrero: la literatura es costosa y fuera del alcance de más de la mitad de los colombianos por temas de salarios, como ese tema del salario mínimo. ¿No será que por eso prolifera la piratería o se piratea? Pues nosotros creemos combatir la piratería comprando libros para la dotación de bibliotecas públicas. Y Clara Sofía puede acercarse a cualquier biblioteca pública que tenga su municipio y llevarse un libro prestado para la casa. De manera que creo yo que hemos hecho repartición de libros gratuitos en las casas de los menos favorecidos. Las viviendas BIP se entregan cada una con una biblioteca. Y el fortalecimiento de las bibliotecas públicas es lo que evita la piratería. Ya vamos a hablar de la piratería con ustedes que han estado en la industria, en el sector, porque tenemos más invitados, más participación. Paola, ¿con quién se encuentra? John Jairo, estoy con una persona que se quiso acercar y es como un invitado muy especial, ya le voy a decir por qué. Él es el señor Alberto Osorio, él es de Cincé, en Sucre. Y pues me parece muy especial porque recordemos que la familia, parte de la familia de nuestro Nobel Gabriel García Márquez es justamente de este municipio y él por supuesto es gran admirador de su obra y tiene una pregunta para la ministra. La pregunta que yo formulo es que dentro de las políticas públicas que ha trazado el Ministerio de Cultura, concretamente en materia de incrementar sustancialmente los niveles de lectura, sobre todo de buena lectura, ¿qué se ha hecho en esa materia? Muy bien, Paola, pues ahí está, ministra, de nuevo, mucha la reiteración en el tema de lo que se está haciendo para fomentar la lectura. Bueno, lo que se está haciendo para fomentar la lectura es básicamente dotar a las bibliotecas públicas, como ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, dotar a los hogares integrados para la primera infancia, dotar al ICBF, llegar con libros a los espacios no convencionales, tener una política pública de contenidos para las tabletas que entrega el Ministerio y el Ministro de las TIC y para los computadores para educar que llegan a todos los colegios y a las bibliotecas públicas de Colombia. Básicamente tenemos toda una estrategia sobre el libro digital, venimos desarrollando en libros digitales, colecciones de autores regionales, todas esas compras del Estado, todo lo que compra el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Cultura, los desarrollos en ebooks son curados por expertos, por especialistas que determinan cuáles son los libros a comprar, pero también con gran participación de los bibliotecarios. Los bibliotecarios pueden seleccionar cuáles son los libros para dotar esa determinada biblioteca, acudiendo un poco a cómo es su entorno, qué es lo que la gente que rodea la biblioteca, que asiste a la biblioteca, tiene entre sus preferencias. Sí. Y lo otro que hemos hecho es una fuerza enorme para que las bibliotecas tengan un programa de lectura en voz alta. El experto en la lectura en voz alta es Moisés, que es el que nos viene asesorando con todo el comité del libro del Ministerio de Cultura, porque es tan importante leer en voz alta a los niños cuando pasan un tiempo con sus padres o con sus adultos mayores que los cuidan. Moisés, ¿cuál es el éxito de esta técnica, por llamarlo, si podemos llamar de la manera de la lectura en voz alta? Basta leer a García Márquez o
a infinidad de autores que cuentan sus recuerdos de infancia y siempre había un adulto que les contaba historias o les leía historias. Siempre en la formación de un escritor hubo alguien, historias y con el lenguaje, en ese ambiente familiar y cálido. Si nosotros lográramos poner a todos los niños en contacto con las historias, con el lenguaje, con la riqueza de la imaginación, del vocabulario, con la riqueza del mundo que se le abre al niño como posibilidad para toda su vida, tendríamos muchos más lectores. Lo más importante, siempre las campañas de lectura comenzaban haciendo énfasis en que tenemos que recomendarle a la gente que lea, pero esta empezó muy bien dotando de libros a los espacios donde la gente tiene acceso. En este momento ya sí vale la pena llamar a la gente a que use esos libros, a que vaya a las bibliotecas y saque esos libros para leerle a sus hijos. Todas las bibliotecas han sido dotadas con colecciones infantiles espléndidas de las mejores obras que están disponibles, y hay los libros para jóvenes y los libros, las bibliotecas se están actualizando. Uno diría que los premios Nobel, no el último, pero sí el penúltimo y los de los años anteriores, ya están en las bibliotecas. Entonces ya hay una muy buena cantidad de material y es necesario que haya más material todos los días, pero ya con esa buena cantidad de material, los adultos deberían leerle al menos 15 minutos todos los días a los niños. Eso transformaría totalmente al país, porque no es solamente que se vuelvan lectores, sino que los niños que reciben ese beneficio de esa lectura en voz alta, mejoran su vocabulario, mejoran su capacidad de aprendizaje. La cantidad de vocabulario que han oído cuando llegan al preescolar permite pensar pronosticar cuál va a ser el resultado de ese niño al llegar al final del bachillerato. Mientras más vocabulario haya oído, mejores serán los resultados. Tendremos una generación más educada. Para cumplir el propósito del gobierno de ser la nación más educada de América Latina, tenemos que comenzar con nuestros niños leyéndoles 15 minutos diarios en voz alta siempre. Muy bien, pues muy importante. Una cosa muy bonita, perdón que interrumpa. Sí. La lectura además es el único elemento que ha construido el ser humano que rompe con el tiempo y el espacio. La lectura permite que, no importa en qué lugar estemos, accedamos a ese otro universo a través de las palabras y nos traslademos en el tiempo. Y cuando hace esa mención, habla de una carta sumeria, que es uno de los primeros elementos descifrados, en donde un hombre que está en un lugar distante, muchos años antes, le escribe al otro, y este que lo recibe dice: te abrazo aquí. Y yo creo que esos paradigmas también son muy interesantes de ver cómo se rompen desde la lectura. Los humanos, a través de los libros, podemos transformar la naturaleza misma, y yo creo que eso es fundamental en un proceso de desarrollo y civilización. Muy bien, pues miren, acá hay una pregunta que me llega también, ministra, para usted, en las redes sociales, por Twitter. Llega de Cataleón. ¿Cuántas bibliotecas se han construido? Entiendo que en el tema ha habido avances. Sí, el total de la red de bibliotecas públicas del país es de 1.404 bibliotecas.